Hola, mi nombre es Heidi y junto con mi compañera Mariana hoy les hablaremos sobre el desarrollo y la validación de un método por cromatografía líquida de alta eficiencia en fase reversa o RP-HPLC, esto para cuantificar lo que es las dipironas en tableta. La dipirona también es conocida como un metamizol sódico y es un analgésico y un antipirético. A pesar de tener como alta eficiencia terapéutica, está relacionado con efectos adversos graves como lo vendrían siendo la agranulocitosis. Este método es una alternativa al método yodométrico, que es descrito en la farmacopea española como la china, pero la yodometría presenta deficiencias en especificidad, ya que no diferencia como el principio activo de los productos de degradación, y es por eso que se diseñó este método con criterios internacionales de validación según la USP 1225 y las guías de la ICH. Y recordemos que el RP-HPLC es una técnica que separa compuestos en función de sus interacciones con una fase estacionaria no polar y con una fase móvil polar. También tenemos que en la detector ultravioleta visible con arreglo de diodos permite monitorear múltiples longitudes de ondas, pero en este caso se seleccionó la detección a 260 nanómetros, ya que el escaneo espectral dijo que la dipirona tenía como su máximo de absorción en esta longitud de onda. Este método fue elegido por su alta resolución, precisión y sensibilidad. Para el desarrollo del método se utilizó un cromatógrafo Waters de modelo 600E, la columna fue la Xterra, la fase móvil fue una mezcla entre agua, ácido acético glacial, dipirona, metanol, hexanosulfonato de sodio, pero esto se optimiza para permitir la obtención de un pico mejor definido y libre de interferencias. Y tenía ciertas condiciones cromatográficas como que el volumen de inyección era 20 microlitros, el flujo era de 0.8 mililitros por minuto, la temperatura era temperatura ambiente, la longitud de onda era 260 y el pH era de 3.20. Para la linealidad tenemos que se prepararon 3 curvas de calibración en diferentes días y se utilizaron soluciones patrón de dipirona en concentraciones de 0.008 a 0.012 miligramos sobre mililitros en un rango del 80 al 120% respecto a la concentración del estándar, que era de 0.01 miligramos sobre mililitros. Cada curva se construyó inyectando 5 concentraciones diferentes y registrando el área del pico cromatográfico correspondiente. En los resultados se hizo una comparación entre las curvas de calibración y la tabla 1 que contenía los criterios de aceptación. Conforme al coeficiente de determinación, todos los días fue menor o igual a 0.9989, lo cual está dentro de los rangos exigidos por la ICH y la USP, y esto confirma una correlación lineal. Las pendientes también fueron muy similares entre días, lo que significa que la respuesta del detector es constante y sin alteraciones en sensibilidad. Y el porcentaje de coeficiente de variación fue menor al 2%, lo que nos indica baja variabilidad en la relación de área-concentración y confirma que esta calibración es viable. Material de envase y caracterización. Para las muestras expuestas a calor se utiliza un balón aforado de vidrio, el cual es resistente térmicamente. En el resto de los ensayos, los envases eran frascos de polietileno opaco que protegen de la luz. La caracterización del empaque es fundamental porque un material como el vidrio evita interacciones químicas y migraciones, mientras que los plásticos pueden ser permeables al oxígeno o absorber parte del fármaco, afectando tanto la concentración como la estabilidad. Es por eso que el envase debe ser compatible, inerte y probado en paralelo durante los estudios de estabilidad. Monografía oficial y normativa aplicable. Como en la USP no existe una monografía oficial para la dipirona, entonces el estudio se basa en la categoría 1 del apartado 1225 de la USP 42, que está destinada a la cuantificación de principios activos en productos farmacéuticos terminados. Para productos que no están en la USP se debe aplicar validación de métodos según ICH Q2R1 como se hizo en este artículo. Ahora hablaremos un poco sobre especificidad. Esta especificidad permite evaluar si el método puede identificar en la dipirona la presencia de otras sustancias como son excipientes, impurezas o incluso productos de degradación.
En este estudio pues no se contaba con unas impurezas certificadas, entonces esta especificidad se evaluó mediante unos ensayos de degradación forzada. Estos bajo ciertas condiciones, como primero la fotólisis, que fue radiación ultravioleta a 254 nanómetros durante 7 días, la hidrólisis ácida con HCl por 7 días, hidrólisis básica con NaOH durante 7 días, la oxidación con H2O2 al 10% durante 7 días también, y la termólisis con exposición a 60 grados Celsius durante 1 hora. Y luego se compararon los cromatogramas de las muestras degradadas con el estándar puro. Esto evaluando dos parámetros fundamentales como eran el ángulo de pureza y el umbral de pureza. Esto se realizó 3 veces y permitió identificar estos mecanismos de degradación. Y recordemos que en los estudios reales la periodicidad debe ser de 0, 3, 6, 9 y 12 meses, luego anual, conforme a las guías de la ICH para la estabilidad a largo plazo. En la robustez, recordemos que esta evalúa si el método es capaz de mantener su desempeño ante pequeñas variaciones controladas en condiciones experimentales. Entonces, las variables evaluadas fueron el pH de la fase móvil, el porcentaje de metanol y el flujo del sistema. Y por último tenemos que la cantidad de muestras fueron triplicadas y en total se analizaron 6 réplicas para repetibilidad, 3 días para precisión intermedia, 9 muestras para exactitud, 8 combinaciones para robustez y 5 condiciones para especificidad. Y pues esta cantidad permite el análisis estadísticamente válido y que cumpla con la recomendación de la ICH para los estudios de validación. En las gráficas de especificidad muestran los cromatogramas representativos de las muestras sometidas a degradación forzada, oxidación, hidrólisis, fotólisis y termólisis. Bueno, en el eje X se muestra el tiempo de retención, que está en minutos, y en el eje Y la intensidad del detector. En condiciones normales el pico de dipirona aparece a más o menos 4.1 minutos. En oxidación ese pico desaparece y aparece uno nuevo a 1.8 minutos, lo cual indica la degradación completa. Además, se evaluó la pureza espectral del pico mediante el ángulo de pureza PA y el umbral de pureza TH. Si PA es menor a TH, se confirma que el pico es puro y no hay coelusión. En todos los casos, excepto oxidación, se cumplió que PA es menor a TH, validando así la especificidad del método. Se evalúa también una gráfica de exactitud del método mediante el análisis de recuperación. En el eje X está la concentración nominal agregada, 75%, 100% y 125%. Y en el eje Y está la concentración hallada. La línea de tendencia tiene pendiente cercana a 1, lo que indica ausencia del sesgo sistemático. La recuperación fue del 98% al 102% dentro del rango aceptado para exactitud. Esto confirma que el método estima con precisión la cantidad real presente en la muestra. Entonces, esta gráfica de sensibilidad representa la porción inferior de la curva de calibración, donde se determinaron el límite de detección LOD a 0.75 ppm y el límite de cuantificación LOQ a 2.28 ppm. La pendiente se obtuvo de la curva de calibración y SY sobre X es la desviación estándar del residuo. Estos valores indican que el método es altamente sensible e ideal para detectar trazas. Un paquete analítico de estabilidad debe incluir el informe del método validado con parámetros como lo son la linealidad, precisión, exactitud, especificidad, robustez, límite de cuantificación y de detección, un plan de muestreo con condiciones y cronograma, el tipo de envase y la justificación del uso, los cronogramas representativos y los datos individuales, una evaluación estadística y las conclusiones sobre la vida útil y las condiciones de almacenamiento. Como conclusión, tenemos que este método HPLC en fase reversa validado permite un análisis confiable de dipirona en tabletas, con ventajas sobre métodos que son tradicionales y además puede ser incorporado en estudios de estabilidad, garantizando así la calidad, eficacia y seguridad del producto farmacéutico.